Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que la bendición del Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Me place una vez más saludarles y vamos hoy a la segunda lección de lo que es el nivel 2, que tiene que ver creciendo en mi fe en su libro. Esta lección tiene que ver con lo que es el Dios Trino o la doctrina de la Trinidad. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 1 y 2. Dice la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Como vamos a hablar sobre la doctrina de la Trinidad, el objetivo es reseñar lo concerniente a este tema que es bíblico. Cómo es que la Trinidad actúa en la creación, lo mismo en la disciplina de la parte de la Torre de Babel, y el trabajo unido que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque nosotros, o para nosotros no es fácil comprender, a algunos no les es fácil comprender esta doctrina o el ministerio de la Trinidad, es importante tener bien claro que la Biblia enseña que hay un Dios en tres personas, no tres dioses, sino un solo Dios. Y ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa Trinidad es la distinción de esas tres personas divinas en una sola y única en esencia, aunque existe realmente en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, idénticamente eternas e iguales. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, sin embargo la Biblia en su contexto nos enseña la realidad de un Dios trino. Para entender mejor este misterio, vamos a ver algunos ejemplos. Cuando nosotros miramos el agua es una, ¿verdad? Pero se conoce en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Y el agua es una sola. Cuando miramos la electricidad es una. Sin embargo, produce luz, movimiento y calor. Otro ejemplo de la vida real, natural: el huevo. Es uno, pero está compuesto de cáscara, clara y yema. Nosotros mismos, los seres humanos, se dice que somos tripartitos en el sentido de que estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, estamos compuestos de un alma, donde están el asiento de las emociones; el cuerpo, que es la parte que cubre todas las vísceras y los huesos; y tenemos el espíritu, que es la lámpara de Dios en nosotros y que nos conecta con el cielo, nos conecta con la parte espiritual, nos conecta con Dios. Entonces, en sus libros, en la página 24, tienen una tarea, un trabajo que tienen que llenar. Ahí se habla del trabajo de la unidad de la Trinidad. Por ejemplo, en la creación, cuando en Génesis 1:1, Elohim, que es la raíz hebrea, nos deja ver la pluralidad de Dios. Cuando dice hagamos al hombre, hagamos está implicando más de una persona. Entonces ahí ustedes van a notar en su cuaderno lo que se describe en ese capítulo 1 del verso 1 en adelante. En el versículo 2, lo mismo, o sea, lo que tiene que ver con el Espíritu. En el 26 dice hagamos. Juan 1:1 y el verso 14 hablan del verbo, hablan de la palabra que en griego para la persona de Jesucristo.
La palabra verbo está en el griego para la persona Jesucristo. Entonces, Jesús es el verbo. Ahí tienen una serie de versículos, los cuales ustedes tienen que mirar en sus Biblias y de paso anotar en sus cuadernos lo que está en cada uno de ellos. Génesis 1, del 1 al 26, Juan 1:1 y Juan 1:14. Ahí expresa todo lo que tiene que ver con la Trinidad cuando están las tres personas. Hagamos, está en plural. Segunda parte, en la parte de la disciplina, recordemos un poco que cuando hubo el diluvio universal, o después del diluvio de la humanidad continuó su persistencia de vivir al margen de Dios y concebiendo y desarrollándose su propia visión. Entonces luego vemos aquí que Dios interviene. Ese pasaje de Génesis capítulo 11, los versos 1 al 9, encontramos nosotros de cómo Dios trató con la humanidad de entonces y se manifestó allí sobre toda la creación. Por eso dice para corregir, ¿no? La Biblia consigna la voluntad al respecto cuando expresa a Dios Trino. Ahora pues, dice, descendamos. Esa palabra también está, el verbo está en plural. Y confundamos, es otro verbo. Génesis 11:7. O sea, ahí están las tres personas actuando de manera conjunta. También ahí en esa página 25 hay unos espacios en blanco en línea. Están los textos de Génesis 11 del 1 al 9. Usted tiene que responder en pocas palabras. Escriba lo que sucedió allí o qué aconteció en lo que describe Génesis capítulo 11. Cuando es disciplinado por Dios el ser humano, ¿qué pasa con él? Para eso también tiene que leer usted esa porción de Génesis 11, verso 7, cómo están presentes las tres personas de la Trinidad. Entonces son ejemplos donde se manifiesta el Dios Trino. Cuando dice hagamos, cuando dice descendamos y confundamos, implícitamente da a entender que hay más de una persona. Entonces, entendemos que nuestro Dios es un Dios trino. Aún el llamado a la gran comisión que está en los evangelios, se habla de la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Ahora, en una de las épocas de la historia crítica de Israel, el profeta Isaías tuvo una visión y él mismo testifica de la siguiente manera. Él testifica de lo que Dios en su manifestación trina dijo. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Leer Isaías 6, verso 8 y complete el versículo en esa página 26. Isaías 6, 8 dice, ¿a quién le está hablando el Señor? Entonces también debe anotar a quién le está hablando el Señor. La otra pregunta que sigue, ¿a quién se está refiriendo el término nosotros? Entonces usted tiene que colocar en ese espacio a quién se está refiriendo. ¿A dónde o a qué lo está enviando el Señor? También anote en el espacio según el versículo de Isaías 6, 8. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo el Señor? Hay una respuesta y se encuentra precisamente en el mismo texto o en el mismo versículo de Isaías 6, 8. Ahora, en el Nuevo Testamento, recordemos aquel escenario cuando Jesús llega a Juan para ser bautizado. Lucas 3, versículo 21 al 22. Encontramos que cuando Jesús es bautizado, se escucha una voz en el cielo. Y la voz que se escucha es la voz del Padre. ¿Verdad?
¿Quién está siendo bautizado? El Hijo. La voz del cielo dice aquí, mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? El Hijo está siendo bautizado. ¿Qué sucedió? Que el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. O sea, ahí vemos nosotros entonces cómo en el Nuevo Testamento se manifiesta lo que es ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice el Padre? Bueno, anote usted allí en los espacios, en las líneas que están en la página 26, ¿qué es lo que dice el Padre? El Padre dijo algo. Él dijo algo como, este es mi hijo amado. Bueno, usted va a anotar ahí. El mandamiento o el mandato de la Gran Comisión, registrado en Mateo 28, 19, nos da a entender también que cuando el Señor dijo y habló de la Gran Comisión, habló sobre la forma o la fórmula de poder uno bautizar a la gente que ya se arrepintió, que ha creído y que está siguiendo al Señor. Ahí está la fórmula bautismal. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, en la Gran Comisión ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están ese Dios trino. Entonces escriba lo de la Gran Comisión, Mateo 28, 19, escríbalo ahí en los espacios que están en los renglones siguientes. Ahora, las palabras de Jesús en Juan 14, 9 y 16, 13. Él dijo, el que me ha visto a mí, Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Espíritu os guiará al conocimiento de toda la verdad. Entonces mire que también se manifiesta lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Busque otra cita, porque hay muchas, en la que Jesús haga referencia al Padre o al Espíritu Santo, y anótela en los espacios que tiene allí. Ahora, en cuanto a la obra santificadora, según 2 Corintios 13, 14, encontramos nosotros que los nuevos creyentes aprendieron de los apóstoles que cada cristiano verdadero había sido elegido por Dios. El Padre, ahí está, somos limpiados por la sangre de Jesús, y que la persona que estaba presente con ellos y en ellos santificándonos era Dios Espíritu Santo. Esta es la doctrina del Dios Trino. Según 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, ¿a qué persona de la Trinidad le corresponde? Ahí hay tres cosas: la gracia, el amor, la comunión. Entonces, si usted lee 2 Corintios 13, 14, va a concluir a qué persona de la Trinidad corresponde cada palabra, y la puede anotar al frente en las líneas que aparecen ahí en la página 27. Ahora, en cuanto a la actividad de la Trinidad en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31, encontramos cuando los discípulos se dirigían, oraban, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios. El Padre. Dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios. Dice también: y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y su Cristo y su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. De la primera referencia al Padre, la segunda hace referencia al Hijo, y la tercera cuando dice: cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hace referencia entonces a la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que es una persona? Porque el Espíritu Santo siente, guía, direcciona, el Padre lo mismo, el Hijo lo mismo, todos tienen los mismos atributos. Entonces se dice que el Dios Trino está manifestado ahí como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El señorío de la Trinidad. Bueno, el Padre es llamado Dios y Señor, según Juan 5:18
y Mateo 11:25. El Hijo es llamado Dios y Señor, según Juan 1:1 y Juan 20:28. El Espíritu Santo es llamado Dios y Señor, Hechos 5:3 al 4. O sea, cuando usted lee todos esos textos, va entonces a entender de cómo está correlacionado de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ahí, en esa unidad compacta. En cuanto a la salvación, el Padre es quien diseña y establece la salvación para el hombre. Por eso en Génesis 3:15 nosotros encontramos la primera promesa, la promesa que Dios hizo de dar un Salvador. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces el Padre diseña y establece la salvación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es quien nos redarguye a nosotros de pecado, de reconocer nuestro estado pecaminoso. Nos hace entender que hay pecado, que hemos fallado. Para eso puede leer Juan capítulo 16, versículo 8. El Hijo. El Hijo es el que ejecuta el plan a través de su propio sacrificio. Por eso en Juan 3:16, ustedes lo han leído, yo creo que usted debe aprendérselo de memoria, ¿no? Cada creyente debe aprenderse ese versículo muy importante. Y ese texto dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos nosotros que el Padre diseña y establece la salvación, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, y que el Hijo es quien ejecuta el plan a través de su propio sacrificio. Entonces, es entendible de cómo actúa la Trinidad en todos estos aspectos, cómo trabajan mancomunadamente, cada uno cumpliendo una función. Entonces, es para que usted entienda que hay un solo Dios, no tres dioses, sino que un Dios manifestado en tres personas, y cada uno cumple una función muy especial. Así que vamos concluyendo entonces, y podemos decir que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como hemos visto, trabajaron y trabajan de manera unida y mancomunada. Así lo reseña la palabra de Dios. De igual manera, han trabajado y trabajan en nosotros. Es el Padre quien nos escogió para que fuésemos salvos, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Esto lo hizo también a través del Hijo, quien murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, quien a su vez envió al Espíritu Santo para que pudiéramos ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio, además de santificarnos y guiarnos a toda verdad y enseñarnos. Entonces, ¿quién de igual manera nos hace consciente que somos hijos de Dios? También trae la gloria de Cristo a la iglesia, a nuestras vidas. Por su presencia en nosotros podemos servirle a Dios a través de los distintos dones y ministerios. Así que el Espíritu Santo cumple una función maravillosa, santificación en nosotros, de guiarnos, y también es el encargado de repartir dones a los creyentes. Entonces, toda esta doctrina la podemos nosotros ampliar. Claro, aquí estamos hablando de los primeros fundamentos, pero cuando usted ya comienza a estudiar teología, el Instituto Bíblico va a analizar mucho más a fondo, más profundo, cada una de las personas, los atributos que tiene, cómo actúan. Ya eso es un tema muy amplio. Aquí solamente estamos poniendo las bases fundamentales, principales, para que usted vaya conociendo quién es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y cómo trabajan y de qué manera cada uno cumple una función. Por eso es importante que usted tenga su libro, que sea consciente de él, que pueda tenerlo. El libro no vale poco. Sí,
Entonces vamos a hacerle llegar el lunes, a más tardar, algunos libros a la pastora Ley para que ustedes los puedan ir a buscar allá y de esa manera puedan no perderse de esta bendición. Así que les animo a continuar, a prepararnos de una manera especial para ir creciendo. De esta manera crecemos, nos desarrollamos cuando nos están enseñando la palabra de Dios. La iglesia es como una escuela donde nos vamos formando y cada uno de los maestros nos enseñan las cosas que no sabemos. Ahí vamos dando los primeros pasos. Así que mis amados, el Dios del cielo les continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima lección, que es el día, corresponde al día, hoy es domingo, corresponde al día martes, luego el jueves y el domingo. Son 3 clases de lecciones que estamos dando semanalmente. Prepare su corazón y que pronto usted pueda decir: yo culminé los estudios de los 4 niveles. Y todo aquel que lo haya terminado debe graduarse, o sea, darle por lo menos un certificado de que lo hizo. Por eso tenemos que tener bases fundamentales, que tenga sus cuadernos, sus tareas, en fin, para que de esta manera podamos dar el crédito de que usted terminó y culminó cada clase. Dios les bendiga, mis amados.